Galácticos 2.0. ¿Se repite la historia? Arrancamos con F de fútbol. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Con F de fútbol, el canal donde hablaremos de datos, estadísticas y sobre todo fútbol. El otro día los muchachos de Pizarritas, Miguel Quintana, De Llano, Nahuel y Adrián Blanco pedían preguntas para su vídeo semanal de preguntas y respuestas, y yo tuve la idea de preguntarles sobre si estamos ante un Galácticos 2.0. A ellos les gustó la pregunta, hicieron un vídeo en el que la introdujeron, y yo en los últimos días he desarrollado un vídeo propio sobre esa pregunta. Por lo tanto, vamos a contestar la pregunta. Galácticos 2.0. ¿Se repite la historia? El primer punto sería las similitudes entre ambas temporadas. Ambos tuvieron un entrenador que, digamos, era poco exigente con la presidencia, la junta directiva, para que le trajeran jugadores o le reforzasen la plantilla con la gente que él necesitaba o creía conveniente. Queiroz fue en 2003-2004, Ancelotti actualmente. Y es que además hay más similitudes. La primera, más que reciente. Ambos perdieron la final de la Copa del Rey, ambos la perdieron por 3-2 en la prórroga, y si os fijáis en la posición del gol de Koundé y en la de Galletti en 2004 son bastante similares, además de el mismo fondo. Y si además añadimos que el de Koundé fue en el 116 y el de Galletti creo que en el 112, casi lo clavaron. También hay que decir que entre medias el Madrid pierde una final de Copa ante el Atleti en 2013, además de ganar las dos al Barça en el 11 y el 14 y al Club Atlético Osasuna en el 23. Pero es que en Champions cae en cuartos de final ante el Mónaco en el año 2004. Ahí comienza los 6 años de penumbra en los que nunca pasa de octavos de final. Y en 2011, en la 10-11 con Mourinho, rompe esa racha, y desde entonces, tan solo en dos ocasiones, en la 18-19 con Solari y en la 19-20 con Zidane en su segunda etapa ante el Manchester City, son las únicas temporadas en las que no alcanza las semifinales. Es decir, cada vez que llega a cuartos pasa, hasta ahora, donde perdió con el Arsenal de Mikel Arteta. Y otra similitud. Fijaos la liga, el Real Madrid lideraba la jornada 26 en la 2003-2004 con 8 puntos de ventaja sobre el Valencia. De hecho, podríamos añadir que le sacaba 9 al Depor y 13 al FC Barcelona. Acabó por detrás de todos ellos en los 12 partidos siguientes. O sea, fijaos que el Barça estaba a 13 puntos y le remontó esa puntuación en los 32 puntos siguientes. Una auténtica barbaridad. Y este año, en la jornada 21, no es exactamente la misma, pero sí es similar. El Real Madrid tenía 49 puntos, aventajaba en 7 al Barça, también en 4 al Atleti, y de momento está por detrás del Barça y todo apunta a que el conjunto culé será campeón de liga. El segundo punto, podríamos llamarlo un fichaje innecesario, desde el mayor de los respetos, por supuesto. David Beckham llegó en la temporada 2003-2004 en una posición que ya estaba cubierta por Luis Figo, y Kylian Mbappé llegó este año en una posición que ya estaba cubierta con Vinicius Junior. Fijaos lo que ha pasado: dos plantillas perfectamente profundas, bien armadas, prácticamente sin problemas, y que ganaron sus ligas, y además la última ganó la Champions. El Real Madrid 2002-2003 tenía dos buenos porteros como Casillas y César Sánchez, al igual que el 23-24 con Courtois, que se rompió el cruzado, Lunin y Kepa. Tenía dos buenas parejas de centrales, Hierro como el veterano, que podría ser, digamos, Álava, que comienza con las lesiones en esta parte, aunque creo que por jerarquía se vería más Rüdiger parecido a Hierro. Tenía a Helguera, al igual que aquí a Militao, Pavón, que podría ser Nacho, aunque en distintas edades, y Rubén,
que era el prometedor, que en este año le podríamos asemejar más a Asensio que otra cosa. El lateral izquierdo tenía un veterano como Roberto Carlos, muy bueno en el apartado ofensivo, el otro a Mendy, muy bueno en el defensivo, y dos canteranos, Fran García y Raúl Bravo, que en teoría no darían el nivel para titulares, aunque podrían sumar como suplentes en estos momentos. Salgado indiscutible en la derecha, al igual que Carvajal en el último año, y un canterano, Miñambres, que apuntaba maneras, y Lucas Vázquez, que ya tenía la carrera prácticamente hecha. Un centro del campo muy bien cubierto con Makelele, Celades, Flavio Consensao y Esteban Cambiaso, al igual que en esta etapa con Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Modric y Ceballos. Además también podemos considerar a Bellingham, pues juega tirado a la izquierda o esas diagonales en la media punta, pero de momento lo vamos a considerar ahí. Luego ambos en las bandas tenían Figo, McManaman, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Brahim, Zidane, Solari. Por dentro, Raúl, Guti y Tote, que jugó muy poquito, y luego Ronaldo, Nazario, Morientes y Portillo. Al igual que este Real Madrid, a Rodrigo, Joselu y Vini Jr. El Real Madrid 2003, fijaos que se dio el lujo de prescindir de Raúl Bravo en enero, pues lo mandó cedido a Leeds United. Y el Real Madrid 23-24, pese a las lesiones de Courtois, Militao y Álava en diciembre, pudo ganar Liga, Champions y Supercopa. Y estos equipos tuvieron altas y bajas. El 2003-2004 fichó a David Beckham, subió al primer equipo Antonio Núñez, Jordi López, Borja Fernández, Álvaro Mejía y luego más adelante a Juanfran Torres. Y los jugadores que regresaban de cesión salieron todos excepto Raúl Bravo. Este 24-25 trajo a Hendrik, compró en propiedad a Joselu para venderle, a Mbappé libre y subió durante la temporada a Raúl Asensio al primer equipo. Y en cuanto a bajas, fijaos cómo se desangró ese Real Madrid. Makelele se fue al Chelsea, Jeremy ya se quedó en propiedad allí, Baldo se quedó en propiedad en Osasuna, Tote se fue al Betis, Hierro al Al Rayyan a Qatar, Steve McManaman al Manchester City, Savio, que ya no estaba, al Real Zaragoza, Iván Campo, que ya no estaba, seguiría en el Bolton, Pedro Munitis, que estuvo cedido en el Racing, se fue al Depor, Edwin Congo, que no jugaba, se fue al Levante, Flavio Consensao se fue a un Borussia Dortmund, que no era lo que es ahora, Albert Celades al Girondins Burdeos, cedido, y Rubén González en enero sería cedido al Borussia de Mönchengladbach. Mientras que este Real Madrid vendió a Rafa Marín, a pesar de no fichar a Lenny Yoro, Juan Milatas al Valladolid, José Luel al Garafa, dejó salir a Nacho libre pese a vender a Rafa Marín y no tener a Lenny Yoro, y cedió a Reinier Jesús y Álvaro Rodríguez a Granada y Getafe respectivamente, además de que Toni Kroos se retiró y Kepa acabó contrato. Y digamos que el Real Madrid 2002-2003 que ya hemos comentado pasó a ser esto. Seguirían con los mismos porteros, en la defensa perderían a Hierro y entre comillas Alguera pues jugaría hasta 17 partidos si no me equivoco como centrocampista. Para el lateral izquierdo tendría a Roberto Carlos y no tanto a Raúl Bravo, pues tuvo que jugar como central, jugó hasta 4.500 minutos Raúl Bravo aquel año. De hecho Solari, algún partido como en el famoso Valladolid 2 Real Madrid 3, tuvo que jugar de lateral y creo que además acabó expulsado por doble amarilla. El lateral derecho seguía más o menos igual, aunque la grave lesión de Miñambres hizo que Mejía subiese al primer equipo, que también sumó minutos como central. En el centro del campo, Beckham tenía que verse desplazado al centro del campo. Borja Fernández tuvo hasta 1000 minutos. Helguera, Guti y Cambiaso, que jugó casi la mitad que el año anterior, se repartieron el otro puesto. Figo era indiscutible en la derecha, entre Núñez y Juanfran creo que no llegaron a sumar ni 500 minutos. Zidane y Solari en la izquierda, Raúl por dentro y en alguna ocasión en punta por alguna lesión que sufrió Ronaldo, y además Portillo era tipo Hendrik, jugaba poquísimo. Y en este Real Madrid lo mismo. Pierde a Kepa en portería, aunque Courtois está todo el año. Militao se vuelve a romper el cruzado. Tiene que acabar subiendo a Asensio. Rüdiger, que ahora se ha lesionado del menisco. Álava, que también se ha lesionado del menisco y volvió en enero-febrero. Y un Vallejo que cuenta lo que cuenta. Es decir, eran pocos el año pasado y este año son incluso menos. El lateral izquierdo sigue igual, el derecho
has perdido a Carvajal casi todo el año, no lo has reforzado. Centro del campo, Tchouaméni, Camavinga igual. Valverde, Ceballos, fijaos que era el último de la fila, ha pasado por delante de Modric. No en minutos, sí en importancia. Y es prácticamente una alternativa o un cotitular. Bellingham, y en un principio Modric iba a ir arriba, pero pronto lo tuvieron que reclutar para jugar más atrás. Rodrigo, Arda Güler, Vini Junior, Brahim, Mbappé y Endrick. Y fijaos, ambas plantillas, sobre todo en la 2003-2004, tenían muchas deficiencias y muchos defectos muy marcados. De hecho, aquí veis que hay jugadores sin recambio, como Raúl, entre comillas, pues Guti y Zidane jugaron mucho ahí, o el propio Raúl Bravo, que era Pavón, Raúl Bravo y Helguera prácticamente la defensa. Y el tercer punto, el Zidanes y Pavones que derivó en esas plantillas contra el generacional o nada actual. Fijaos que aquel Real Madrid tenía hasta 11 jugadores completamente imprescindibles. Fijaos que hay 9 jugadores, prácticamente 10. Pues Ronaldo estuvo a las puertas con 4.000 minutos o más. Pavón sería el 11º con 3.000. Luego perdería el puesto incluso con Álvaro Mejía. Y en este Real Madrid hay un 8 más 2. Pues los 8 primeros son indiscutibles. Y luego tenemos a Lucas, que superará pronto los 3.000 minutos, al igual que Raúl Asencio, que en un caso normal ahí estarían Carvajal y Eder Militao, pero por las graves lesiones que tienen están ellos. Luego, en cuanto a suplentes, Guti sería el jugador número 12, al igual que Modric y, digamos, Brahim Díaz este año, con Fran García y Mendy peleándose el puesto porque Mendy sufre constantes lesiones. Esteban Cambiaso sería más o menos el Camavinga, que no acaba de evolucionar y cada vez juega menos. Y Solari, digamos que sería, pues eso, el Modric Brahim de ahora, que valía para todo. Y los últimos de la fila tendríamos a Mejía, que ese año jugó casi 1.200 minutos, Borja, que jugó casi 1.100, Portillo, que jugaba muy poco con solo 900, y luego ya los Núñez, Rubén, Juanfran, Miñambres y Jordi López, que apenas jugaron. Y en este caso lo mismo, 2 lesionados y 3 reservas. Digamos que Ceballos podría ser uno de los reservas, al igual que Arda Güler. Fijaos que Arda Güler ha jugado 77 minutos más que Militao, que es uno de los lesionados, junto a Dani Carvajal, que todavía tiene más minutos que Endrick. Y el cuarto punto, una plantilla con defectos y disfunciones similares. Y la primera gran disfunción es esta. Eder Militao jugó los 17 primeros partidos de temporada prácticamente completos, y en esos 1.311 minutos acabó sufriendo una grave lesión otra vez. Y por su parte, Rüdiger ha jugado 49 de 56 partidos, 4 se los perdió por una pequeña lesión, y los otros 3 son un descanso en Copa del Rey ante el Minera, la rotación ante el Rayo Vallecano y la rotación de esta pasada semana ante el Getafe. Ahora evidentemente se perderá lo que queda, pues está lesionado. Y luego fijaos, jugadores como Raúl Bravo y Lucas Vázquez, que son jugadores que en teoría son de rol muy marcado para jugar poco, juegan muchísimo y además en una posición que no es la suya de origen. Raúl Bravo en 52 partidos jugó 44 como central y Lucas Vázquez en 46, 39 como lateral derecho. Luego tenemos a Iván Helguera y Aurélien Tchouaméni, que son cuestiones similares, aunque un pelín distintas. Pues Helguera como central subió al pivote, 17 partidos le tocó jugar de los 45 en total, y Aurélien Tchouaméni el camino contrario. Jugó 47 partidos, pero tenía que bajar del mediocentro al central, donde jugó 19 partidos hasta el momento. Luego tenemos lo que comentaba Esteban Cambiaso, jugador con proyección, que apuntaba maneras, hizo una gran carrera luego, pero jugó prácticamente a la mitad. Y Arda Güler lo mismo, jugador que apuntaba, que tuvo un buen tramo final el año pasado, pero que este año ha contado muy poco. Luego tenemos a Francisco Pavón y Dani Ceballos, que en un Real Madrid que hubiese fichado lo que necesitaba no hubiesen jugado como titulares en ningún caso. Pavón jugó 3.000 minutos, acabó perdiendo el puesto, y Dani Ceballos ha jugado 1.648 minutos, pero es que ha tenido
dos lesiones que le han hecho perderse por lo menos mes y medio cada una. Por lo tanto, de no haberlas tenido, hubiese jugado bastantes minutos más. Luego tenemos el jugador número 12, Guti, que le tocó jugar muchos partidos como medio centro, muchos como media punta, incluso como delantero. Y Brahim Díaz, que le ha tocado jugar muchos partidos como extremo derecho, hasta 26, otros como izquierdo, precisamente la final de la Copa del Rey, o incluso como interior, como la eliminatoria ante el Atlético de Madrid. Y aquí tenéis lo del delantero. Confiaban cero en Portillo, se fue Morientes, cedió al Mónaco, tan solo 912 minutos en 30 partidos, y han confiado incluso menos en Hendrik. 4 partidos más, pero 203 minutos menos. Eso sí, 7 goles y una asistencia para el brasileño. Y para mí esto es lo más sangrante de todo. Álvaro Mejía jugó en esa temporada 1200 minutos, se vio rápidamente que no tenía nivel para titular del Real Madrid. Pues, por ejemplo, en Mónaco sale la foto de todos los goles. En su segundo año apenas juega, en el tercero juega muchísimo, porque luego veréis la plantilla que dejó Florentino Pérez en su última primera etapa. Y en la 2007, junto a ese segundo año, completaría 1284 minutos tan solo. Es decir, entre su segundo y cuarto año apenas sumó no llega a los 100 minutos más que en su primero. Y lo de Vallejo es más sangrante. Vallejo ficha por el Real Madrid en 2015, se queda un año más en Zaragoza, va en 2016 a Frankfurt, en el 17-18 llega al Real Madrid, juega 1004 minutos, que no está mal, tenía a Varane, a Nacho y a Sergio Ramos como competencia. El año siguiente juega un poquito, luego se va cedido a los Wolves, en enero corta en sucesión, año y medio al Granada, vuelve 21-22 y 22-23, en la 23-24 se va al Granada y este año ha jugado 10 minutos. En total, en esos 4 años después del primero, 947 minutos con el Real Madrid, es decir, 57 menos que en su primer año. Y el quinto punto, y no menos importante, es Florentino Pérez. El merchandising le perdió en su primera etapa, quería estrellas, y de ahí derivó lo de Zidanes y Pavones, que entre lo que costaba una estrella y lo que cobraba, tenías que complementarlo con un canterano para que se equilibraran las cuentas, y el problema que tuvo es que perdió la clase media, que es un poquito lo que está pasando ahora. Ahora también está centrado en el merchandising, de ahí el fichaje de Mbappé, pero lo que le pierde es la Superliga Europea, lo que han hecho con el campo, que veremos en qué acaba, y está dando un poquito de lado la plantilla y está perdiendo toda la clase media y se está quedando con los generacionales, Bellingham, Mbappé y compañía, y entre comillas y con todos los respetos, nada, que serían los canteranos o jugadores ya muy veteranos como Lucas Vázquez. Y el sexto y último punto, ¿hacia dónde va el Real Madrid? Porque fijaos, otra similitud, aquel Real Madrid fichó a José Antonio Camacho, el entrenador español más demandado en aquel momento por los aficionados madridistas, y a priori, porque lo de Ancelotti con Brasil parece que se puede romper, ficharían a Xabi Alonso para la temporada siguiente. Y ese Real Madrid, como ya hemos visto antes en la plantilla, necesitaba sí o sí 2 centrales, y los fichó. Aunque Camacho pidió a Ricardo Carvalho, le ficharon a Samuel y Woodgate por más de 40 millones entre ambos, y Ricardo Carvalho creo que se fue por 30 al Chelsea. Luego, 6 años más tarde, sí acabaría fichando por el Real Madrid. Camacho pidió a Xabi Alonso, no lo ficharon, se fue por menos de 20 millones al Liverpool, y 5 años más tarde, mejor dicho, acabó fichando por el Real Madrid por casi el doble de dinero. Y lo que sí trajo el Real Madrid fue un Michael Owen, que era otro cromo, otro jugador innecesario, aunque dio un buen rendimiento bajo mi punto de vista. Pues el Real Madrid ya tenía a Raúl, a Ronaldo y a Morientes, que venía a salirse con el Mónaco. Y la plantilla que le quedó al Real Madrid fue la siguiente. Fijaos, reforzó muy bien la defensa. Samuel Pavón, Helguera, Woodgate, sobre el papel era una buena terna de centrales. Lo malo es que Woodgate no debutó hasta su año 2 por las lesiones, que Samuel ni por asomo fue el que fue primero en la Roma y en el Inter después, y Pavón ya estaba entrando a el terreno de la suplencia. Salgado comenzó a tener las lesiones ese año, aunque ya se había lesionado al final de la temporada anterior. De hecho, Raúl Bravo juega como lateral derecho ante la Juve,
falla en el despeje del gol de Zalayeta y acaba el Real Madrid eliminado por primera vez en octavos, iniciando esa mala racha de 6 años. Con Roberto Carlos ya empezaba a ver cosas que ya vimos después en el documental. Gravesen llegó en enero, pues la no llegada de Xabi Alonso había dejado muy expuesta esa posición. Celades había vuelto, Javi García tuvo sus minutos, Beckham seguía en el centro del campo y Borja seguía teniendo sus minutos. Figo directamente solo en la derecha. Antonio Núñez se fue al Liverpool, con el que acabaría ganando la Champions ese año. Juanfran tuvo algún que otro minuto todavía. Raúl y Guti estaban por dentro, al igual que Zidane y Solari. Y en punta, fijaos, Ronaldo, Owen, hasta enero Morientes, que se fue luego al Liverpool, y desde enero Portillo, que volvió de la Fiorentina. Y esta es la plantilla que tiene el Real Madrid ahora mismo. Como podéis observar, por lo menos 2 centrales sí o sí tienen que fichar. Vallejo se va a ir, Álava y Rüdiger lesionados del menisco, Militao y Carvajal veremos cómo vuelven de su lesión. Va a llegar, parece, Trent Alexander-Arnold. Vamos a ver si Lucas o Modric, uno de los dos o los dos, renuevan. Y yo creo que por lo menos un centrocampista más necesitaría el Real Madrid. Creo sinceramente que a lo sumo van a hacer el fichaje de Arnold, puede que esas 2 renovaciones, y a lo sumo igual un central. Y la pregunta de ¿hacia dónde va el Real Madrid? Sabemos dónde fue en esa primera etapa, que acabó en esto. El, digamos, último equipo, última plantilla florentino hasta su dimisión en febrero de 2006, que, fijaos, César se fue al Zaragoza, subió Diego López desde el filial, recordemos, Zidane y Pavones. Lo del centro de la zaga ya se fue al traste completamente. Un año más de Helguera, ahí seguía Pavón. Woodgate debutó, pero siguió teniendo lesiones. Mejía seguía en plantilla, de hecho jugaba 1500 y pico minutos. Y Sergio Ramos llega a última hora desde el Sevilla porque consiguen vender a Michael Owen al Newcastle. Salgado, que ya estaba en plena cuesta abajo. Diogo había llegado en verano, un absoluto desastre. Cicinho llega en enero y hace muy buenos meses. Lo malo es que luego conoció Madrid, tuvo una lesión de rodilla grave y ahí se quedó. Roberto Carlos y Raúl Bravo seguían en la izquierda, aunque luego, más tarde, en el siguiente año, acabaría apareciendo Miguel Torres. Gravesen y Pablo García, el uruguayo que había llegado desde Osasuna. Guti, que para mí hizo una gran temporada. Beckham, ya como extremo, sin Luis Figo. Javi Balboa, que tuvo algunos que otros minutos. Baptista, Raúl, que jugó muy poco por esa lesión de rodilla. Zidane, que jugó muchas veces por dentro. Y Robinho, en su primer año, que jugó más de 3000 minutos. Luego Casano llegó en enero, pues Ronaldo Nazario tuvo muchas lesiones y Soldado también tuvo sus apariciones, que estuvo a punto de ganar el Pichichi en segunda con el Castilla, que creo que finalmente se llevó Ikechukwu Uch. Veremos si el Real Madrid va hacia este mal camino o reconduce la situación, ficha lo que necesita y pega un salto hacia arriba. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para ayudarme a crecer, para ayudarme a mejorar. Dale a like si te ha gustado el vídeo para que se enseñen más los vídeos, llegar a más suscriptores, mejorar tanto en calidad como en crecimiento. Comenta lo que te apetezca y nos vemos en próximos vídeos.